Los inversores españoles empiezan a recuperar la confianza en los mercados. Ese sería el principal titular o la principal conclusión que podríamos extraer de la última encuesta realizada a inversores ahorradores por parte de JP Morgan. En el último periodo del año 2022, entre octubre y diciembre, en el último trimestre, se empezó a observar ya esos signos de optimismo por parte de los inversores. Este índice de confianza del inversor español que desarrolla JP Morgan, vamos a estar analizando sobre todo las principales claves, conclusiones, de la mano de quien me acompaña en estos momentos. Francisco Márquez de Prado es Sales Executive de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Francisco, muy buenas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en términos generales, lo que se desprende, conclusión principal es eso, ¿no? Vemos ya cierto optimismo. Es cierto que también estamos viendo cómo en la economía, en términos generales, las previsiones poco a poco van mejorando. Entendemos que también esto cala en el sentimiento de los inversores, de los ahorradores, y ante esas mejores perspectivas, pues también empiezan a confiar un poquito más en los mercados. Claro, cuando hablamos de mercados hablamos de un universo muy amplio, renta fija, renta variable, pero ¿crees que ya comienzan a recuperar tímidamente el optimismo? ¿Cuáles han sido las diferencias que habéis apreciado entre esta última encuesta y la encuesta anterior? Exacto. JP Morgan Asset Management, la gestora de JP Morgan, lleva realizando desde 2007 una encuesta trimestral donde pregunta a más de 1.300 inversores españoles: oye, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tipo de activos os gustan? ¿Qué cosas os asustan? Son 11 preguntas, 2 de ellas preguntas abiertas, ¿vale? Y así hemos ido calando y tenemos un historial para ir comprobando cómo es ese sentimiento del inversor español. Y lo que vemos es que durante estos últimos meses el cambio ha sido muy potente. Si nosotros comparamos, acaba de publicarse el último trimestre del 2022, es decir, de octubre, noviembre y diciembre. En octubre estaban tremendamente negativos, el inversor español lo veía muy mal, pero parece que el incremento, la mejora de los mercados, la mejora en la renta fija, los cupones más altos que se están pagando, parece que han ayudado a recuperar cierta confianza. De hecho, si cogemos la variación trimestral, no es muy alta, de hecho es ligeramente negativa, pero sí apreciamos que en diciembre ya empieza a apreciarse ese optimismo en el inversor español. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque también es un termómetro, ¿no?, para calibrar un poquito por dónde pueden ir las intenciones. Entendemos que además una gestora como JP Morgan Asset Management, bueno, a la hora también de intentar resolver las principales dudas, cuando se les acercan algunos inversores, ahorradores interesados, pues claro, también siempre ayuda que empiezan a ver con mejores ojos la perspectiva, a la hora también de poder aconsejarles en el mejor de los ámbitos posibles. ¿Cuáles son para estos ahorradores, para estos inversores, las áreas geográficas donde empiezan a ver mejores perspectivas, ¿no?, dentro del probable comportamiento que tengan las bolsas en los próximos meses? Es curioso porque parece que Estados Unidos, el inversor español, que hasta ahora confiaba mucho en Estados Unidos, ha reducido su optimismo sobre Estados Unidos y ese optimismo se ha trasladado a Europa. Parece que ahora la zona geográfica que más le gusta es Europa. La tercera sería España, lo cual es curioso, que es una parte muy pequeña del Producto Interior Bruto Internacional, pues España es una de las zonas que más le gusta. Y en cambio en países emergentes y Asia no llegan al 10%. ¿Vale? Después de la reapertura de China, de las buenas noticias, y ahí nos lleva, hay muchos datos de análisis, no sabemos si es por desconocimiento, falta de información, falta de costumbre de invertir en ciertos países. El sesgo suele ser muy potente a Europa y Estados Unidos. Normalmente Estados Unidos parece que les gusta más y este último trimestre Europa adelanta a Estados Unidos. Llama la atención porque tradicionalmente siempre hemos mirado más al mercado estadounidense, ¿no? Al final, no sé si porque es la principal potencia económica del mundo y es mucho más fácil mirar hacia allí, también un poco por la perspectiva de que aunque sea Estados Unidos y haya un charco pequeño de distancia, siempre nos resulta como más cercano, ¿no? Quizás que países emergentes o que ya centrarnos en Asia. Luego ya la parte europea o la parte española la entendemos porque tendemos también un poco a barrer para casa. Y claro, dentro de este sentimiento que vosotros estáis apreciando y este ligero optimismo, ¿estáis viendo una intención de compra por parte de los inversores españoles? Es curioso porque en esta encuesta se entrevistan más de 1.300 hogares españoles, es una muestra representativa, y lo que hemos visto es que, como dices tú, efectivamente parece que el inversor recupera cierto optimismo, dice que va a invertir.
uno de los factores principales que le lleva a invertir cuando preguntamos cuáles son las causas es la inflación, y en vez de invertir en productos que te permitan batir a la inflación, el 86% asegura que su inversión va a ser en depósitos o cuentas corrientes. Con lo cual es curioso, quizá el producto que menos va a recoger ese incremento de precios es el preferido por los españoles, y alrededor de un 36% fondos de inversión o inversión directa. Con lo cual, parece que el inversor se da cuenta de que tiene que invertir, que es algo muy bueno, ¿vale? Todavía nos queda un poquito de llevarle al vehículo o llevarle al tipo de activo que le puede permitir batir a la inflación. Es decir, que nos falta un poquito el riesgo, ¿no? Todavía tenemos un perfil bastante conservador. Hemos cambiado el chip de no podemos tener quietos los ahorros porque ahora mismo, tal y como están las cosas y con la evolución de los tipos de interés, con la evolución también de cómo se está encareciendo todo, mientras la inflación sigue avanzando, claro, nosotros entendemos que el valor adquisitivo lo vamos perdiendo, entonces tenemos que colocar nuestro patrimonio en alguna parte, y si podemos también beneficiarnos del entorno de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, apostando, por ejemplo, por dentro del universo de renta fija, algo que nos pueda dar unos retornos interesantes, pues siempre está ahí. Pero ¿crees que nos falta un poquito ese perfil más de riesgo, de salir de lo tradicional? Sí, creo, ahí Marta, que has dado justo en el punto. Hemos dado un gran paso, pasamos de ser ahorradores, porque los españoles somos ahorradores, pero no somos inversores. El ahorrador pierde capacidad adquisitiva todos los días, es más pobre a pesar de hacer el esfuerzo de ahorrar, ¿vale? Y el salto que nos queda es de ahorrador-inversor, que lo estamos empezando a dar, y ahora quizá dentro de ese grupo que son los inversores, tener una cartera acorde a tus objetivos financieros. ¿A qué me refiero? Hay gente que el ratio de renovación de depósitos en las entidades financieras es superior a los 10 años, creo que está en torno a los 11 años y pico. 11 años y pico, perdiendo 2 o 3 puntos a la inflación, es perder casi un 30% de capacidad adquisitiva. Con lo que cuesta ahorrar y ganar el dinero, es una pena que se lo coma la inflación. Y si tenemos plazo, tenemos que ser capaces de construir las carteras que nos permitan cumplir en nuestro horizonte temporal y alcanzar esos objetivos financieros. Bueno, aunque ya nos has citado un poco, ¿hay algún producto en concreto que se esté demandando más en este último periodo, sobre todo en el que empezamos a ver esa ligera alegría, ¿no?, de cara a la evolución de los mercados? Sí, se está empezando a demandar renta fija, aunque lo que no tenemos claro es si se está demandando la renta fija de manera correcta, ¿vale? Se están demandando mucha renta fija a corto plazo, cuando de un año a ahora la renta fija ha cambiado totalmente su situación. Hemos sufrido la subida de tipos más agresiva de los últimos 40 años. 2022 ha sido un drama para el inversor conservador, tremendo, pero es verdad que antes nos encontrábamos con que en el bono alemán tú invertías a 10 años y le tenías que dar además la propina al gobierno alemán, y ahora el bono alemán pues está en una situación mucho más atractiva. Eso se extrapola a todo el universo de renta fija, la renta fija de alta calidad crediticia, el high yield, la deuda emergente, con lo cual, como decía John Bilton, ¿vale?, nuestro estratega jefe del equipo de multiactivos, quizás sea el mejor año, ¿vale?, en la última década para empezar a construir carteras mixtas, renta fija, renta variable, en función del horizonte temporal de cada inversor. Claro, en función del horizonte temporal y en función del perfil de riesgo, entiendo que calibráis el porcentaje de renta fija y de renta variable, ¿no? Eso es, pero muchas veces decimos que el inversor es conservador, moderado o arriesgado, ¿vale? Lo que realmente es conservador, moderado o arriesgado son sus objetivos financieros. En mi caso, Paco, 42 años, ¿vale? Aunque aparento estoy viéndome en la tele, alguno más, ¿vale? Yo tengo distintos objetivos financieros. Tengo niños muy pequeños con un horizonte temporal para su educación larga, esperemos que hasta la universidad. Puedo asumir más riesgo en esa parte de la cartera que en un horizonte temporal tengo que cambiar dentro de un par de años el coche, ¿vale? Por lo tanto, no es tanto la persona, que sí es muy importante, y de ahí el test MiFID y la regulación, pero sobre todo cada persona tiene distintos objetivos financieros con distintos plazos y distintos perfiles de riesgo. Entiendo también que focalizarlo por objetivos de ahorro siempre resulta mucho más sencillo, ¿no? Nos marcamos una meta y entonces es mucho más fácil alcanzarla que simplemente si nos lanzamos a la aventura sin algo fijo, ¿no? También ayuda un poco a la psicología del inversor, entiendo. Absolutamente, esa es la clave. Nosotros le llamamos el para qué. Cuando tú das sentido a algo, es más fácil conseguirlo. Un régimen, cuando sabes que tú estás a régimen, pierdes peso, estar guapo en la playa, poder jugar un partido de fútbol o lo que sea, tienes un porqué para hacer algo. Cuando tú sabes que tú ahorras e inviertes para lograr la educación de tus hijos, una jubilación a los 80 años que poder tener un determinado nivel de gasto, ¿vale?, le estás dando sentido al ahorro, con lo cual te es mucho más fácil llevar los periodos de estrés y no cometes el error típico de salirte cuando no debes.
Exacto, que a lo mejor en algún momento de ruido cortoplacista nos entra el miedo y luego ya sabemos lo que pasa, ¿no?, cuando no tenemos también en foco ese horizonte temporal. Y en cuanto a perspectiva de contratación de fondos para este 2023, ¿cómo lo estáis viendo desde la gestora en medio de, como decimos, este mejor ánimo, ¿no?, inversor? Bien, estamos viendo que son datos de la industria, datos de Inverco, que se están contratando fondos de inversión, se están contratando rentabilidades objetivos, fondos a vencimiento, ¿vale?, en corto plazo y en periodos cortos, ¿vale? Quizá el giro debería darse más hacia carteras multiactivo, como estábamos viendo antes, porque al final son las que van a permitir luchar contra la inflación y conseguir que el cliente adquiera sus horizontes temporales. Es difícil, es muy difícil, porque el cliente el año pasado lo pasó muy mal. Y en vez de darse cuenta de que está la oportunidad de entrar en mejor situación que hace un año, lo que teme el cliente es que vuelva a pasar lo mismo. Y esa labor de asesores financieros, vosotros tenéis una labor tremenda, nosotros tratamos también de apoyar, es algo que se debe hacer para hacer y lograr que el cliente español, el inversor español, alcance su objetivo financiero, que es nuestro trabajo. Exacto, al final se trata de comunicar un poco el entorno general, sentimiento y evolución del sentimiento inversor, que esto siempre tiene mucho peso, pero claro, el peso lo tienen al final los profesionales que estáis ahí al pie del cañón, también al quite de las oportunidades de inversión y calibrando, como decimos, el entorno en el que nos movemos, porque a ver, eso también me gustaría abordarlo, ¿no? ¿Cuál es el entorno que barajáis vosotros para el mercado este 2023? Venimos arrastrando incertidumbres del año pasado, una clara, lo citábamos, ¿no?, la inflación, una inflación que, aunque ha dado muestras de descender, pues por ejemplo en el caso de Europa vemos como el Banco Central Europeo ha pasado el foco de la general a la subyacente, donde seguimos viendo presiones importantes. No es lo mismo la inflación por oferta de Europa que la de por demanda de Estados Unidos, donde además vemos que la FED tiene otro problema también, que es el hecho de que el mercado laboral sigue muy fuerte y a lo mejor tienen que hacerle más daño a la economía de lo que pensaban. Veremos hasta qué punto esto sucede, pero claro, entendemos que son cosillas que se van sumando a la sensación general de incertidumbre. No sé hasta qué punto también hay desconfianza que pesa bastante respecto a los bancos centrales, shock energético, que aunque estamos pasando con mejor nota de lo esperado este invierno, veremos los próximos, en medio de un entorno geopolítico que se nos plantea también como complicado. Arrastramos también todavía algunos impactos de la crisis sanitaria, estamos en este entorno complicado de policrisis. ¿Cómo aunáis vosotros todos estos factores en una fotografía general? La pregunta es buena, sobre todo la conclusión, ¿cómo englobas todo esto? Porque todos los datos que nos has ido dando generan incertidumbre, pero hay algo muy curioso. Cuando vas visitando banqueros o gestores de fondos, nuestros clientes habituales, todos te dicen: Paco, este es el año más difícil que he vivido. Es curioso, todos los años, es porque todos los años hay incertidumbre. Cuando no es, acuérdate, hace 2 años tuvimos COVID, todos estábamos encerrados en casa. La guerra comercial China-Estados Unidos, todos los años hay incertidumbres. Lo que hay que tener es carteras que estén bien diversificadas, carteras globales, ¿vale? ¿Cuál es el posicionamiento de las carteras de JP Morgan Asset Management hoy en día? ¿Vale? Nos estamos yendo a neutrales en renta variable, pero nos gusta la renta variable, digamos, de más calidad. Pues estamos rotando de sectores desde sectores de más crecimiento a sectores más value. Las subidas de tipos les están beneficiando. Si tenemos que elegir Europa, Estados Unidos nos gusta, tenemos una ligera infraponderación. En Europa estamos comprando algo más, porque como dices tú, parece que nos ha sorprendido un invierno menos frío y que las cosas, la economía está siendo más resiliente, ¿no?, como se dice ahora. Y después, por la parte de mercados emergentes, nos empiezan a gustar y creemos que la reapertura del mercado chino es una gran noticia, no solo para Asia, sino para la economía global. Y una parte muy importante de las carteras, que hasta ahora estaba olvidada o la dejábamos un poquito al lado porque no había cupones, con lo cual cualquier variación en tipos iba directamente al precio. La renta fija ahora adquiere un papel muy importante en las carteras. Empiezan a pagar cupones y el mundo de la renta fija tiene muchísimas oportunidades. Por eso la importancia, como decíamos anteriormente, de ser capaces de construir carteras mixtas y olvidarnos de esos productos que nos prometen a muy corto plazo una rentabilidad que no va a igualar la inflación. Pues nosotros nos quedamos con estas claves. Francisco Márquez de Prado, Sales Executive de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Ha sido un placer y muchísimas gracias, pues bueno, no solo por brindarnos cuál es la expectativa de los inversores, que siempre ayuda un poco también a calibrar por dónde están yendo los tiros, sino también por ayudarnos a entender un poquito mejor la fotografía y deshacerla de una forma en la que nos entra un poquito más de calma a la hora de decir, bueno, hay oportunidades de inversión, a pesar del ruido que tengamos. Si nosotros nos marcamos un objetivo, quizás podamos engrosar ese capital y no perderlo en medio de cómo se va comiendo la inflación ese patrimonio que tanto cuesta, como bien decías, ahorrar y conseguir. Así que, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros de estas claves